¿no? Es un recorrido muy grande Sí, que nos invita a estudiar mucho, estudiar la letra, lo escrito, la escritura, en fin, desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿no? sí. En ese sentido, bueno, yo voy a dar la palabra a quienes quieran aportar algo o preguntar y luego yo digo algo que tengo aquí pensado. Vamos a hacer como ahora, ¿verdad? No claro. traducimos al francés, no hay nadie que necesite traducción al Y se ve francés. que ya está comprendiendo, sí. No, pero en el auditorio. Ah, sí, ya. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Diana, ¿tú traduces? Sí, me voy a encargar de traducir las preguntas y la respuesta. Bueno, María Elena Giraldo. María Elena, ¿puede tomar la palabra? María José, muy interesante el trabajo de hoy. Me llama muchísimo la atención porque también pues estoy aquí pensando en la medida que la escuchaba, me resonaban ciertos asuntos que tienen que ver también con la escritura y la lectura. Sí. Me preguntaba por la estructura como esa mitad del pollo, que podríamos decir que es la razón, la conciencia. Y leyendo a María Cano y Bataille, ellos plantean lo sagrado y en la medida que yo leía sobre ellos, ciertamente lo sagrado está en conexión con lo inconsciente, como eso que hay, eso que habita y que se pone en la escritura de un poeta. Sí. Y que para acercarse a esa lectura, uno cuando iba diciendo también lo de la lectura desde el psicoanálisis, iba pensando también como en eso que es los afectos, que es lo enigmático, que para ellos es lo sagrado, y cómo se va constituyendo como un tejido que para enterar a muchos escritores que no están tanto como de la razón, del lenguaje, sino del decir, hay que entrar a ellos y no intentar entender, sino que hay que dejarse poseer por esa escritura. Y entonces venía como lo que plantea Lacan, que hay que leer de corrido, o sea, hay que retomar todo para poder luego ir entendiendo por partes. Entonces, en este momento, lo que me inquieta, lo que he intentado construir, es como eso que para los filósofos, para María Cano, es lo sagrado, que tiene que ver con lo mítico, con el rito, con lo que es oneroso, que no se puede acercar. Para el psicoanálisis es como, podría ser como eso inconsciente que se intenta leer cuando un paciente está en una sesión, como ese acercamiento a eso que trae un paciente. Gracias. Je ne suis pas sûre, Diana, un peu au secours, je ne suis pas sûre d'avoir tout saisi. Est-ce que vous pouvez me résumer un peu Oui, bien sûr. María Elena, entonces tu pregunta es sobre lo sagrado y sobre lo sagrado, que los filósofos, no desde una filosofía de la razón, c'est à propos du sacré que les philosophes n'ont pas d'une philosophie de la raison, de la razón, sino por los filósofos que buscan eso que ya es, o sea, mais que des es philosophes qui la cherchent esencia como del ser humano, lo que no se puede entender de lo humano. de l'être humain, de ce que l'on ne peut pas comprendre de l'être humain.
ellos hacen una búsqueda desde lo sagrado, lo mítico, todo lo que tiene que ver con lo sociohistórico. Ils font une Entonces es recherche de tout ce qui est sacré, de tout ce qui est socio-mythique, disons en une manière. cómo podemos mirar eso de lo sagrado. Comment est-ce qu'on Yo- pourrait penser cette affaire du sacré? Yo lo intuyo de que el inconsciente es algo como sagrado que hay que descifrar. O sea, hay que leer. Je pense bien que l'inconscient, c'est quelque chose de sacré que l'on doit déchiffrer. Como la esencia de lo humano en cada ser humano, no sé. Ça serait comme si c'est l'essence de l'humain en Hay chacun. diferencias, pero no sé, pues como Il y a des hay como un différences, hilo mais conductor ahí. il y a un fil conducteur qui peut être trouvé là-dedans. Si vous pouvez dire quelques mots sur ça. Je ne suis pas sûre. Ce que je pourrais dire, c'est que No estoy segura, lo que podría decir es que l'inconscient doit être déchiffré. el inconsciente debe ser descifrado. Non, l'inconscient ne doit pas être déchiffré. No, el inconsciente no debe ser descifrado au sens d'une injonction. en el sentido de d'une injonction, D'une commande surmoïque. de un mandamiento superyoico. Si. Une psychanalyse, c'est une offre dont le sujet peut se saisir. Un psicoanálisis es una oferta de lo que puede ser captado. Évidemment, si on va voir un psychanalyste, c'est parce qu'on a pris en compte un signe qu'on ne comprend pas. Si vamos donde un analista es porque hemos tomado acta de un signo que no comprendemos. Et dont on a envie de savoir de quoi il s'agit, de quoi il est question. Del que queremos saber de lo que se trata, de qué es lo que hace la pregunta. Bueno, lo que está más es como esa relación del lector y el escritor. Hay escritores que dicen que hay que matar la imagen para que surja el creador y pueda escribir de manera distinta. Entonces, la relación del psicoanálisis, del analista y del analista y el analizante, hay algo pues que no es lo mismo, pero también es como hay una relación que hay entre el lector y el escritor, el lector que busca lo enigmático de esa escritura. Le rapport entre l'écrivain et le lecteur, c'est quelque chose d'énigmatique, de même comme serait le rapport, qui serait un rapport différent qu'il y a entre l'analyste et l'analysant. Et well, okay. Vamos a darle la palabra a María Dolores Camó, que tal vez por ahí pueden venir cosas para la pregunta de María Elena. Entonces, sí. Escuchemos a María Dolores. Sí, buenas tardes desde Barcelona y muchas gracias, María José. Realmente tus ponencias, tus textos son muy fructíferos y realmente densos también. Es curioso y es muy interesante porque resuena mucho con lo que hemos trabajado esta mañana en los foros de España, de la Federación. Los foros de escuela, teníamos una jornada de cárteles. Y justamente, bueno, yo he presentado una ponencia y otra gente de España y me resonaba mucho y cuando tú decías la cuestión de trabajar con. Sí. Leer con. O leer, perdona. Leer con, porque justamente en el cártel
lo que veíamos es que la importancia del cartel es poder leer, intentar comprender algo entre los cartelizantes de lo que la dificultad de leer, ¿no? Y me parecía muy interesante lo que tu exposición. Esto por una parte. Por otra lo que me resuena cuando tú has citado a Italo Calvino, Sí. escritor, y en este caso yo lo he citado, me gusta mucho, vengo del mundo de la literatura también, y me ha gustado, por el otro lado, Italo Calvino, cuando él habló de por qué escribe. Sí. Y el periódico Liberación hizo una encuesta a escritores mucho tiempo hace. ¿Por qué leen? Y me gustó mucho lo que él dijo, que él escribía para intentar captar algo que cuando parecía que lo tenía claro, ya se había ido, ya estaba fuera. Me pareció muy interesante, ¿no? La escritura y tal. Y después otra cosa, es que es muy curioso tu ponencia, el eco, ¿no? La resonancia. Cuando tú has hablado del corte de sesión, el corte de sesión, cuando hay el balbuceo del analizante, etcétera, y yo he planteado justamente la ponencia, difícil para mí, he planteado la cuestión del acto del analista, que habíamos trabajado en Cartel, seminario 15. Sí. Y entonces, no la entrada, que puede ser un acto, no la salida de la cura, sino en el trayecto. Ajá. ¿Cómo entender el acto del analista? Y me planteaba lo del corte. Si el corte de sesión es un acto del analista. Tú has dicho, hace falta, que el analizante tome acto. Sí. ¿No? Y la pregunta es, si es por el lado del acto. Y perdona, para terminar, una cosa que es difícil para mí. Lo que es difícil al final de tu ponencia, al final. Sí, sí. Cuando tú hacías la diferencia entre ilectura e ilegible. La pregunta es, por el lado del ilegible, en cuanto a marca, puede entenderse como las marcas del agujero de bordear lo real, y la ilectura sería realmente, ilectura sería lo real como imposible de leer. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. La ilectura estaría por el lado del agujero, le trou de réel. Sí. Sí. Bueno, has visto, son muchas cosas, pero es que me parece, es curioso, ¿no? El efecto que hay. El foro de Pereda, Barcelona y Francia, ¿no? Muchas gracias. Es muy interesante, ¿no? Sí, ça c'est l'international de los foros. Es esto. Formidable. Estupendo. El acto, como la pregunta entonces tú, el acto, el corte de sesión. Sí, 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 voy a decir algunas cosas sobre eso. Perdona. Sí, sí. D'abord, je continue en français, sinon je ne vais pas y arriver. Sí. D'abord, par rapport à Maria Elena, je ne serais pas d'accord pour faire un parallèle entre le psychanalyste et le psychanalysant et l'écrivain et le lecteur. Para responder a María Elena, no estaría de acuerdo para hacer una relación entre el psicoanalista, el psicoanalizante y el escritor y el lector.
Parce que dans l'écrivain et le lecteur, il y a deux sujets. Porque cuando nos estamos refiriendo al escritor y al lector hay dos sujetos. Le psychanalyste, il n'est pas sujet. El psicoanalista no es sujeto. Donc, ça fait une sacrée différence. Ça rejoint la question de Maria Dolor sur l'acte. Entonces, esto es una gran diferencia y se une con lo que preguntaba María Dolores sobre el acto. Il n'y a d'acte analytique que confirmé en quelque sorte par l'analysant. Solo hay acto analítico que se confirma de alguna manera en el analizante. Le psychanalyste, il ne peut jamais dire « j'ai fait un acte ». El psicoanalista no puede decir nunca yo hice un acto. Si. L'analysant, il peut repérer, c'est l'enjeu de la passe, il peut repérer qu'il y a eu pour lui quelque chose de l'acte, mais c'est bien lui qui le repère, l'analysant. El analizante puede notar, tomar acta de algo sobre el acto y esto nos lleva un poco hacia lo que es el pase, pero es el analizante el que lo nota, el que toma las consecuencias de esto. Por eso se trabaja es la obra de un escritor. Eso es lo enigmático, no al escritor. C'est d'ailleurs pour ça que l'on travaille sur l'œuvre de l'écrivain et pas sur l'écrivain. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Por supuesto. Mais du coup, l'œuvre de l'écrivain, quand c'est un lecteur qui en parle, pero la obra del escritor, cuando es un lector quien habla de ella, il en parle effectivement selon son fantasme. Habla de ella según su fantasma. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je voulais dire à Maria Dolor aussi que par rapport au pouvoir de l'e-lecture, c'est dans le compte rendu sur l'acte analytique qu'il parle de ça. Sobre la lectura es en la reseña sobre el seminario, c'est le compte rendu Le compte rendu de l'acte analytique qui est dans les autres écrits. En las reseñas del acto analítico que están en los otros escritos donde él habla sobre la lectura. Et donc, comment dire, déchiffrer, c'est infini. Descifrar es infinito. On peut toujours déchiffrer. C'est ce que montre Moitié de poulet. La façon dont Lacan revient sur Moitié de poulet, c'est pour montrer ça, que l'élucubration, elle peut durer. Elle peut durer. Lo que Lacan muestra con la mitad de pollo es que la elucubración puede durar mucho tiempo, puede prolongarse. Donc, dans la question de l'e-lecture, il y a autre chose. Il y a effectivement la façon dont un analysant peut enfin prendre en compte qu'il y a quelque chose qui ne se lit pas. Así el analizante puede tomar acta, puede notar que hay algo que no se lee. Bon, je ne sais pas. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces questions. Muchas gracias por todas estas preguntas. Diana Villa. Gracias a ti. Ya lo pude abrir. Muchas gracias. Si usted puede, por favor, hablar un poco más, porque usted dice al final, el saber es lo ilegible. Usted pone el saber del lado de la ilectura. Non, le savoir, c'est le lisible. Lisible. El saber es lo legible. Entonces escuché mal. Sí, sí. Lacan le dit à plusieurs reprises, ça. Hein? Lacan lo dice en varios momentos. Sinon, on va délirer. Si no, vamos a delirar. Sí. ¿Eh? Yo voy a tomarme la palabra, María José, porque estaba pensando en lo que dijo Mónica sobre
Freud y me acordaba que el Moisés de Miguel Ángel, el texto de Freud, es un ejercicio de lectura. Es un ejercicio de lectura de una escultura. Sí, Y lo evoqué por lo que usted decía, que la lectura se hace sobre la base de lo que falta, de lo que no está, del error. Es lo que hace Freud pues en ese texto. Sin embargo, Freud termina con un sentido. El sentido en ese texto es la furia de Moisés retenida, ¿ya? En ese sentido, yo le propongo, le pregunto, si Lacan en el asunto de la lectura no va más allá de Freud, justamente cuando propone leer lo olvidado del decir, que es el objeto A. Si ahí Lacan no va más allá de Freud, o si sigue siendo absolutamente freudiano. Sí, pero je n'ai pas tout à fait peut-être la même lecture de la fin du texte de Freud sur le Moïse de Michel-Ange. A lo mejor no tengo la misma lectura sobre del final del Moisés de Miguel Ángel. Il me semble que justement Freud dit à ce moment-là, Me parece que justamente Freud dice en ese momento, il a passé tout ce temps devant la sculpture, pasó des todo heures, este tiempo, todas estas horas delante de la escultura, de véritables séances analytiques, verdaderas sesiones analíticas, où il mesure la sculpture, en la que Et mide fi- la escultura, en et fin. finalement, il termine, je crois, son texte. Il faudrait que je le retrouve, là, je ne vais pas prendre le temps de le chercher, mais il Y termine son finalmente texte termina, en disant quelque chose comme c'est impossible de diciendo, savoir. termina el texto diciendo algo así como que es imposible de saber. Je vois qu'Anne-Marie cherche dans sa bibliothèque. Me parece que están buscando, Anne-Marie está buscando en su biblioteca el texto. C'est vraiment, justement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué en lisant. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps de ce texte de Freud et je viens d'écrire un petit texte en hommage à un livre qu'Anne-Marie Combre a écrit avec un sculpteur. Et du coup, j'ai repensé. Es algo que me marcó mucho este texto y he escrito algo para un libro que Anne-Marie escribió sobre esto. Et justement, le sculpteur dont Anne-Marie fait plusieurs entretiens, qui est reconnu, qui est très connu en France, mais aussi internationalement, qui s'appelle Marc Petit. Y justamente para este libro en el que Anne-Marie le hace una serie de entrevistas a un escultor muy famoso qui s'appelle, pardon, Marc Petit. Que se llama Marc Petit. Et qui dit qu'il ne connaît pas un seul sculpteur que dice que no conoce ni un solo escultor qui soit satisfait de ce qu'il a fait. C'est ça, Marie? De lo que hizo. C'est pas tout à fait ça, peut-être, mais allume ton micro, Anne-Marie. Ouvre ton micro. En tout cas, oui, il met en série tout un tas de sculpteurs des grands sculpteurs qui ne sont pas satisfaits de leur œuvre, notamment Rodin, Giacometti, voilà. Michel-Ange, c'est pour ça que je pense à ça. Toda una serie de escultores que no están satisfechos con sus obras. Entre finalement, je retrouve ce que Freud dit à la fin de son texte, où il parle de l'affect qui restera énigmatique. Oui, al final lo que Freud trabaja en su texto es lo que queda del afecto, que es lo que es enigmático. Sí. Lo que el afecto es enigmático. Sí. Diana.
Sí. Il faut relire, Béatrice. Hein. Je relirai, je repenserai à tout ça. Yo también lo voy a mirar. Tienes Hay que releer, hay que repensar todo este asunto. en esa vía, es lo que usted dice y trae con la lectura que hace Freud, que deja Freud frente a la interpretación del sueño, en ese punto de paradójico, que usted lo trae, esa paradoja. Alors, le paradoxe, oui, Que mais hay una paradoja entre el texto del sueño y lo que se lee de él, o sea, que es diferente. si, mais c'est ça, le déchiffrage, hein, qui est remarquable, mais qui finalement ne se clôt pas, ne se, comment dire? El desciframiento, si bien puede ser bastante impresionante, no se cierra. No se cierra, si. Parce que justement, on peut parier que le rêve garde son pouvoir d'illecture. Porque justamente el sueño conserva su lectura. Et c'est ce que Freud appelle aussi peut-être l'ombilique du rêve. Es también lo que Freud llama el ombligo del sueño. Le point d'où surgit le sens et le point où ça s'arrête. On ne peut pas aller plus loin. El punto en el que surge el sentido y en el que se para. No se puede ir más lejos de allí. Anne-Marie. Oui, Merci beaucoup, Anne-Marie, d'être là. mais c'est moi qui te remercie parce que j'ai beaucoup aimé ton intervention, même si j'ai pas pu tout entendre parce que j'ai eu quelques difficultés de connexion. Le doy las gracias, me gustó mucho su intervención. Bien, aunque no pude escucharla toda porque tuve algunos momentos en que se me entrecortó. Allez-y. Et voilà, moi je voulais d'abord te questionner sur, tu as cité un auteur d'origine hongroise, je crois. Peter Zendy, je vais l'écrire. Pour tout le monde. Citaste un autor de origen de Hungría y le contesta Marie-José que fue Peter Sandy. D'accord. Il est français, mais... il est français, oui. J'avais pas entendu le nom. Et puis, je voulais quand même, je relevais ce que tu as pointé de ce que c'était qu'un lettré. Ah oui. Je trouve tout à fait intéressant que tu le notes de cette façon, parce que on a l'habitude, pardon, quand j'attends la traduction peut-être, je sais pas. Non, ah oui, vas-y, Diana, oui, il faut traduire. No, simplemente le está resaltando que le pareció muy interesante todo este aspecto del letrado y cómo lo trajo en su exposición. Oui, vous pouvez continuer, Anne-Marie. Voilà, mais simplement, c'était ça, parce que d'habitude, un lettré, c'est un érudit. Mais c'est pas ça du tout. Là, ouais. C'est pas du tout. Un letrado es un erudito. Voilà, tout simplement, merci. Merci à toi, Anne-Marie. Diana. Hola. Hola. A ver. Sí. Pues muchas gracias. Yo me voy a desviar un poco de esto último que se ha estado discutiendo, porque me quedé pensando en algo que usted mencionó al principio de esta segunda conferencia, en el sentido del marco del fantasma y lo que se lee antes de poder descifrar. Sí. Y entonces era a ver si podía decir un poquito más sobre eso. Si, oui, ça me semble très, très important, ça, hein, puisque effectivement, c'est évident, ça me semble évident qu'on lit avant de déchiffrer. Me parece evidente que se lee antes de descifrar. Mais c'est une évidence qui nous réveille.
pero es así como una evidencia que nos hace despertar. Si, parce que on pense que justement, quand on lit, c'est qu'on a déjà déchiffré. Porque pensamos que cuando leemos ya hemos descifrado, Or, on se rend bien compte que quand on regarde le monde, ce qui se passe, hein, quand on écoute les gens, sans parler de la psychanalyse, quand on est dans le monde, pero cuando vemos, mientras que cuando vemos al mundo y la gente que habla de psicoanálisis, on a déjà notre petite fenêtre. ya tenemos nuestra pequeña ventana. À partir de quoi on lit ce qui se passe. A partir de la cual leemos lo que ocurre. C'est ça le fantasme. Eso es el fantasma. Logiquement, une analyse permet au moins d'apercevoir la fenêtre. Lógicamente, un análisis lo que permite es de darse cuenta de la ventana. Elle ne supprime pas la fenêtre. No suprime la ventana. Mais à mon avis, et à l'avis de plusieurs certainement, ça change les choses de savoir que c'est à partir de sa fenêtre qu'on lit le monde. Pero me parece a mí y a otras personas más que cambia algo el saber que es a partir de una ventana que leemos las cosas. Alors, quand on est psychanalyste, on peut justement permettre ça, en quelque sorte, à un analysant. Cuando se es psicoanalista, justamente se le puede permitir eso a un analizante. De mesurer ce qu'il doit à sa fenêtre dans ses embarras, dans ses symptômes. De tomar la medida de lo que le debe a su ventana, en lo que le molesta, en lo que le estorba, en sus síntomas. On pourrait parler du contrôle, par exemple. Dans un contrôle, c'est souvent ça qu'on mesure finalement. Se podría hablar del control, porque en un control finalmente es eso de lo que se toma medida. Par exemple, des gens qui disent, des collègues qui disent de tels patients, je ne comprends rien à ce qu'il me dit. Por ejemplo, los colegas que dicen de esta paciente, no entiendo nada de lo que me dice. Et il pourra peut-être mesurer ce qu'il doit à ses propres œillères. Hein? Sa fenêtre est trop étroite, donc il peut pas entendre ce que l'autre lui dit. Y podrá a lo mejor sí tomar la medida de que su ventana es demasiado estrecha y no puede escuchar lo que el otro le está diciendo. ¿Es un poquito más claro? Sí, merci. Merci. Bueno, no veo más manos levantadas. Bueno, entonces yo quisiera preguntar algo. Muy bien. Estabas hablando, Marie-José, de esto, tachar con una barra es llevar un no al nombre. Sí. ¿Y podrías decir algo más sobre esto? Pensarlo, yo me evoco bueno, la negación, la forclusión y la denegación. Sí, pero no sé si puedes decir algo más sobre. Sí, muy bien. Pour barrer quelque chose, para barrar algo, para tachar algo, il faut l'avoir reconnu. Hay que haberlo reconocido. Dénégation. Hein? La dénégation, c'est ça. Hein? La denegación es eso. S'il y a forclusion, si hay una forclusión, ça va être difficile de barrer. Va a ser difícil. Puisque ça n'y est pas. Hein, ça n'y est pas. Pour barrer, il faut que quelque chose y soit. Hein. Porque no está. Para barrar algo tiene que estar. Tout ça est un peu approximatif théoriquement.
Todo esto es un poco aproximativo en la teoría, teóricamente. Mais dans la clinique avec les enfants, dans la pratique avec les enfants plutôt. Pero en la clínica o en la práctica más bien con los niños. C'est lisible pour le coup, ça. Hein, c'est lisible, ces choses-là. Eso es legible. Si. Mais ça demanderait, en effet, hein, vous avez raison, ça vaudrait le coup de l'articuler beaucoup plus clairement que je ne le fais là. Pero valdría la pena articularlo un poco más, más de lo que yo lo he hecho aquí en esta presentación. Sí. Merci beaucoup, Diana. Bueno, creo que ya podemos ir terminando, ¿les parece? Bueno, primero que todo agradecerle a María José por su participación, el enorme trabajo que nos aportó, nos dejas con muchas inquietudes, de eso se trata. Esperamos volver a tenerte en otra oportunidad. Sí. Y le damos las gracias a todos los colegas, tanto Beatriz, lo siento interrumpirte, pero Anne-Marie tenía la mano levantada. No, elle voulait applaudir. No. Ah, ok, perdón. Agradecerles a los asistentes tanto de foros como que no pertenecen a los foros. Tenemos personas que no pertenecen a los foros escuchando estas conferencias. Los invitamos a las siguientes. Y bueno, esperamos poder leer más adelante estas conferencias con detenimiento, con cuidado, para sacar mucho más provecho de ellas, porque hay mucho contenido muy interesante. Bueno, muchas gracias a todos. Y nos merci beaucoup à vous, merci à tous pour avoir été là, pour avoir traduit, pour avoir écouté. Et malgré la distance, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Pero sí podemos aplaudir, yo creo. Gracias, Marie-José. Je vois qu'il y a quelqu'un du Mexique qui me salue. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous. À très bientôt. Hasta luego, hasta pronto. Chao. Gracias. Ciao.